Mi nombre es Héctor Aillón y soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y voy a hablarles sobre la ponencia de regulación del juego online infantil y cómo eso ha acabado en Game Over. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al Congreso por darme la oportunidad de exponer algo que lleva mucho tiempo tratando de investigar, que es precisamente qué ocurre con esos menores que tienen la posibilidad de acceder a juegos y incluso muchos de ellos con un coste. Y eso supone, además, pues que se va generando una situación de adicción. En primer lugar, es preciso señalar que no es un estudio exhaustivo del juego en general, porque se va a limitar exclusivamente a lo que son los juegos online y dentro de los mismos a la participación en estos juegos por parte de los menores. Es necesario señalar que hay en esta situación diferentes Estados miembros que en Europa van a regular el juego. Lo que pasa es que es cierto que dentro de estos operadores hay algunos que tienen licencia y por lo tanto se acomodan a lo que es la regulación establecida en esos estados y otros que por el contrario, bueno, pues no hay esa regulación y son como un poco el mercado negro de los juegos. Y esto, claro, evidentemente es mucho más difícil de controlar. Es una realidad que el desarrollo de Internet y de las aplicaciones específicas para móviles de juegos, así como también la expansión del mercado de los móviles y las tablets, que son mucho más accesibles ahora para los menores, porque incluso necesitan esos dispositivos para poder estudiar, pues claro, el control por parte de los padres o tutores es mucho más complicado. A la hora de poder acceder, como se ha multiplicado también el número de ofertas de juegos online, bueno, pues el acceso por parte de esos menores es mucho más sencillo. Entonces, precisamente esta posibilidad, además de acceder a los juegos online desde cualquier parte del mundo, simplemente con acceso a Internet, pues genera lo que la Comisión Europea denomina los mercados grises. Es decir, aquellas situaciones en las cuales hay operadores que sí cumplen las exigencias legales en algunos Estados miembros, pero otros, en cambio, pues no ocurre así. Y esto, evidentemente, pues ya se veía, por ejemplo, en el año 2006, como el 85% de los operadores europeos lo hacían sin licencia y, por tanto, sin un control por parte de un regulador. Esto, evidentemente, pues a través del desarrollo normativo se ha ido limitando esta circunstancia y hoy día se ha reducido de forma considerable. De hecho, por ejemplo, en el caso de España, en el año 2024, han sido sancionados por la Dirección General de Regulación del Juego ya 15 empresas, pero es que desde el año 2021 han sido objeto de sanción 290 empresas y ello con un importe de unas multas de 398 millones. Claro, la mayor parte de las empresas tienen sus paraísos, sus domicilios fiscales en paraísos y es mucho más complicado el poder exigir la responsabilidad. También ha ocurrido esto en Francia, por ejemplo, donde la Autoridad Nacional del Juego directamente bloquea las páginas web desde las cuales se ofertan juegos online por parte de operadores sin licencia y hoy día solo hay 17 operadores en Francia. También ocurre, por ejemplo, en Alemania, ocurre en Francia y a día de hoy Luxemburgo quizás es el único país del continente al cual todavía le falta una regulación específica sobre el juego online. Además, es necesario también señalar que en nuestro país existe la complejidad añadida de que tenemos una regulación autonómica en materia de juego. Entonces, claro, esto hace que no exista una regulación unitaria y existe una gran diferencia, lamentablemente, entre unas comunidades y otras. Por eso puede ocurrir que en una comunidad pues, exigen unos requisitos, en otra exigen otros, y luego, desde luego, la imposición de sanciones en el caso de infracción, pues también es bastante considerable. Partemos en primer lugar de lo que es qué es el juego. El juego, en carácter general, pues en definitiva, bueno, pues es un espacio, un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se puede ganar o perder. Así lo dice la Real Academia de la Lengua. En la recomendación del año 2014 de la Unión Europea ya se definía como un servicio en el cual se llevaban a cabo apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidos aquellos que tenían un componente de habilidad, como por ejemplo las loterías, los juegos de casino, el póker, y que se va a prestar a través de cualquier medio. Evidentemente, luego esto se añade el hecho de cuando son juegos en línea, juegos virtuales, que son igual, son juegos con la misma definición, pero la forma de prestar el juego es a través de cualquier medio a distancia, ya sea por vía electrónica
o mediante cualquier otra tecnología que pueda facilitar la comunicación y a petición individual del destinatario del servicio. ¿Qué tipo de juegos hay? Bueno, pues desde los típicos juegos de apuesta, las apuestas con margen, los juegos en medio de comunicación, juegos promocionales, juegos administrados por organismos de beneficencia, bueno, cualquier tipo de juego, incluidos, por ejemplo, los videojuegos, que tienen una gran repercusión entre los menores. ¿Qué es un videojuego? Bueno, pues no es más que un juego electrónico de carácter interactivo que se consta o se plasma en un disco o en otro soporte informático y que se practica con una videoconsola o directamente sobre un ordenador o una pantalla de televisión. Hay que diferenciar dos cosas importantes en este concepto, que es una cosa el gaming o el gaming, que se paga por jugar, del gambling, donde se paga para poder apostar y hay premio. Evidentemente, el gaming es un gran mercado para los menores, porque los menores no tienen prácticamente que realizar ningún tipo de operación cuando ya han instalado el juego, aunque sí es verdad, veremos que existen cada vez más ganchos para poder ir gastando ingentes cantidades de dinero en estos juegos o en este gaming que tienen los menores. Directamente no existe una apuesta, directamente no existe una necesidad de afrontar o efectuar un pago monetario, pero sí que se gastan grandes cantidades, por ejemplo, en skins o, por ejemplo, en nuevos personajes, etcétera, etcétera. El gambling directamente pues, se paga para poder apostar y hay siempre un objetivo de ganar dinero. Por ejemplo, las máquinas tragaperras, las apuestas deportivas, los casinos, etcétera, etcétera. Evidentemente, este está vedado absolutamente para los menores, pero lo que hay más discusión sería el caso del gaming. ¿Dónde se regula toda esta materia? Pues la regulación básica o general es la ley 13/2011, del 26 de mayo, donde se regula el juego. Y, evidentemente, esa normativa luego ha sido objeto de desarrollo en virtud de un Real Decreto de 14 de noviembre. Luego hubo una importante modificación, una regulación importante en el año 2020 sobre el tema de la publicidad y la difusión comercial de la actividad del juego, porque esto es lo que hace que haya habido un gancho y un acceso bastante mayoritario por parte de los menores. También es importante señalar que prácticamente todas las normas ahora ya contienen una regulación específica sobre la publicidad de los videojuegos, incluyendo, de hecho, la prohibición de que se incluyan este tipo de actividades de juego como temas promocionales en cualquier tipo de canal, en cualquier tipo de programa o evento donde cual puedan acceder menores. Es lo que se llama pues, los principios de protección de los menores en esta materia. Posteriormente, también hay una norma importante, que es la ley del año 2022, donde, sobre todo, pues, se introducen los principios básicos respecto a la publicidad, que hemos dicho, en el artículo 7 bis, y también pues, se incluye la necesidad de que el gobierno elabore unas directrices sobre pues, bueno, lo que se llaman las cajas botín o los activos digitales no fungibles y la monetización de los usuarios de los videojuegos para que, bueno, pues de alguna manera se trate de controlar este tipo de circunstancias que son un gran engancho para los menores. También es importante señalar que la Dirección General de Ordenación del Juego tiene varias resoluciones importantes en esta materia. Por ejemplo, hubo una en el año 2012 y ha habido otra posterior del año 2018, en la cual, sobre todo, se hace referencia específica sobre los procesos de verificación de la identidad de los menores que tienen que llevar a cabo los operadores del juego. De tal manera que se trate de regular esta identificación para garantizar que no puedan jugar, que no puedan acceder. Estos procesos de comprobación de la identidad, bueno, pues en definitiva lo que tratan es, uno, evitar el acceso de los menores a los locales del juego y, en segundo lugar, tratar también de limitar de alguna manera ese acceso de los menores cuando los juegos son virtuales online. Evidentemente, cuando el acceso a los locales es más sencillo porque tienes la posibilidad, y va a ocurrir con las discotecas, de controlar a través de la identificación, el DNI, un pasaporte, cualquier tipo de identificación con una foto, la posibilidad de controlar quién es realmente ese menor y si tiene la edad correspondiente, que luego evidentemente cabe la posibilidad de que haya habido falsificación de documento, como ocurre también en las discotecas. Pero en el caso de la identificación en línea, este problema es mayor si cabe. ¿Por qué? Porque no existe una comprobación in situ o de forma virtual a través de la presencia de cámara. De manera que pues, se pudiera ver a ese menor para constatar que el menor es quien dice ser. Evidentemente, existe un sistema de control de acceso a través de pues, bueno, ciertas preguntas sobre cuál es la edad y sobre
el problema de la identificación con DNI o con pasaportes similares, pero eso luego se constata a través de los sistemas técnicos correspondientes que tiene la información la administración. Eso no evita, evidentemente, la posibilidad de que el menor haya podido coger pues, cualquier tipo de DNI o identificación de un mayor, ya sea su hermano, ya sea sus padres, y hacerse pasar, suplantar la identidad con objeto de poder jugar. Una forma de tratar de controlar el sistema, porque veremos que es una de las grandes constantes en esta materia, es a través del control del sistema de pago o a través del sistema de los teléfonos, si un teléfono o un correo electrónico, que luego se vaya a remitir un SMS o se vaya a remitir directamente un correo para responder y, por lo tanto, validar esa cuenta de usuario. Claro, el problema es que otro sistema también, por ejemplo, podría ser el control parental, pero ya los menores, y de hecho en Internet hay muchísimas páginas donde se puede saltar ese control parental por parte de los menores. Quizás habría diferentes sistemas, como puede ser pues, el bloqueo de pagos, o como puede ser el bloqueo del protocolo de Internet, o como puede ser el filtrado de nombre de dominio, pero esto incide directamente sobre los operadores, es decir, para no permitir operadores en España que no tengan una regulación exigente en esta materia y, por tanto, que operen sin la licencia correspondiente. Claro, lógicamente, otro problema importante es que muchas veces, y lo vemos a través de la regulación autonómica, claro, las sanciones que se imponen pues son bastante limitadas, bastante laxas. De hecho, incluso en alguna regulación ya antigua y que por lo tanto precisa una modernización, es que se considera que es una infracción meramente grave y no muy grave. Eso hace que el cuadro de sanciones se reduzca de forma considerable, pues pasando de los 600.000 euros, por ejemplo, a pues quizás los 10.000 euros. Eso es bastante limitado, teniendo en cuenta el riesgo que se genera para los menores en materia de ludopatía, porque existe un gran mercado en estos efectos en materia de juegos online para los menores. Entonces, lógicamente lo que quieren es tratar de captar a estos menores en los juegos online. Dentro de los juegos online, distinguir también, porque esto no está regulado, porque generalmente las normas que regulan el tema del juego, tanto normal como el juego online, se centran exclusivamente en los juegos donde hay pues, o bien acceso a locales o bien juegos de apuestas clásicos o de casinos o bingos y demás. Pero excluye de forma expresa aquellas máquinas en las cuales simplemente, decíamos, se pagan por jugar. Entonces, claro, se paga por jugar, pero existe un gancho para que exista además un gasto adicional, como puede ser pues, partidas extra, como puede ser algún tipo de habilidades adicionales, etcétera, etcétera. Eso está expresamente excluido de casi todas las regulaciones en materia del juego. Y eso es un gran problema porque eso genera mucha adicción también para los menores. El hecho de poder pasar pantallas, el hecho de llegar a otros mundos, el hecho de ganar a nuestros compañeros o incluso juego con otros compañeros y competimos con los compañeros, etcétera, etcétera. Evidentemente, es necesario e imprescindible, ya sea de forma directa a través de las leyes del juego que ya existen, incluyendo apartados específicos sobre este tipo de juegos, este tipo de máquinas, donde no hay como tal pues, un gasto quizás inicialmente a través de una ganancia, no sé qué una ganancia, pero sí se quiere pues, mejorar el juego. Entonces, habría que regular de forma en los juegos las leyes del juego o bien a través de una regulación específica en la cual existiera un límite y una dificultad para que los menores accedieran a este tipo de juegos donde existen grandes cantidades de dinero que se gastan, incluso muchas veces se cargan directamente en la factura de teléfono, con lo cual tampoco habría un posible control del pago por parte del progenitor. Creo que también además existe un dictamen hoy día del Comité Europeo sobre verificación de la edad de los menores en Internet de febrero del 2025, donde establece que hay que establecer ciertas medidas que sean proporcionales, pero también mínimamente invasivas y respetuosas con las reglas generales de protección de datos. Claro, eso supone un choque a la hora de poder controlar y verificar de manera efectiva la edad que tienen los menores para permitirles el acceso al juego. Creo que existen brechas de seguridad, que existen riesgos en materia de acceso a los menores y que debería existir una importante política de reforma para que el control del acceso a los menores en cuanto a los juegos online y a los videojuegos o juegos no regulados por las leyes sea de manera efectiva y, por tanto, que no exista esa adicción por parte de los menores que a día de hoy, al menos, no se ha conseguido. Muchas gracias y espero que les haya resultado de interés.